So now pay attention, please, and say present to the role. Acosta Mateo. Present. Ayo Shirley. Present. Barreno Melanie. Present. Barros Jeremy. Barros Jeremy. Está Betancourt Washington. Presente. Cajas Josué. Present. Casar Christopher. Present. Chalapú Dayana. Present. Cortés Matías. No está. Cuazapú Jonathan. Tampoco. A ver. Listo. Delgado Cecilia. Ah, sí está el joven Cuazapú. Cecilia. Ya, listo, listo. Sí está el señor Cuazapú. Cecilia Delgado. Present. Díaz Cristian. Present. Díaz Stalin. Present. Díaz Mateo. Escudero Mateo. Fernández Steven. Presente. ¿Ya? Guerrero Alba. Present. Sí, sí está el señor Escudero. León Mariú. Present. López Adamaris. Present. López Ailín. Present. Mendoza Carol. Molina Michelle. Present. Ponce Allison. Present. Rodríguez Juan José. Present. Rodríguez María José. Present. Salán Melanie. Present. Toscano Bruce. Present. Vaca Luis. Present. Vargas Stephanie. Present. Vázquez Itan. Present. Velázquez Yoshel. Present. Ya. A ver, veamos si hay alguien aquí. ¿Me puede poner presente? Estése atento, joven Barros. A ver, ahí está. Cortés Matías. Díaz Mateo. Mendoza Carol. Ya, estos tres jóvenes me hacen falta. Listo, chicos. Dicen si estoy yo, Cortés. Ah, ya no le escuché, ya le pongo en este momento en la asistencia. Ya está. Ok, chicos. Y listo, como les decía, el día de ayer estuvimos trabajando lo que son adverbial phrases, más que nada el tema central es inversions. ¿Y qué les había dicho que es una inversion? Es una inversión, en este caso es un cambio de posición. Normalmente nosotros hacemos inversions cuando trabajamos con preguntas. Lo normal, por eso ayer yo les decía, ¿cómo se hace la pregunta a tal cosa? Entonces, algunos pudieron hacer la pregunta, otros no. Ahí es donde todos tenemos que practicar, ¿no? Tenemos los dos primeros tipos de inversions. El primero es con adverbs of place and adverbial expressions phrasals. Tenemos aquí, when an adverb or an adverbial expression of place, vamos con los de lugar. Déjenme ver si está por aquí, listo. Ya. Vamos con los de lugar, ¿sí? Estos son los primeros, de lugar. Comes in the initial position. Vamos en la posición inicial, ¿sí? Es decir, cuando estas palabras van al inicio de una oración. ¿Cómo tenemos que hacer? Dice, the subject and verb are inverted. Así, el sujeto y el verbo son invertidos. ¿Dónde está la expresión de lugar? Adverbio o adverbial expression está aquí. Miren, por ejemplo, dice down the hill. Esa sería la expresión adverbial. Luego, dice que el sujeto y el verbo son invertidos. ¿Dónde está el sujeto? Aquí. ¿Dónde está el verbo? Acá. Quiere decir que en la oración inicial esto debió estar al revés. Y cuando usted le transformó, cuando usted le hizo la inversión, en primer lugar viene el verbo y luego el sujeto. Entonces, esto pasa en todos estos tipos. Mire, round the corner, esta es la expresión adverbial, enseguida viene un verbo. Here, enseguida viene un verbo. There, verbo. Here, verbo. Y luego tenemos sujeto, 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 sujeto. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos vamos aquí nosotros a centrar? Nos vamos a enfocar en que en primer lugar vaya la expresión adverbial, que puede ser esta palabrita de aquí, here, there,
here, o la expresión adverbial down the hill, around the corner, etc. Enseguida de estas expresiones viene el verbo, enseguida. Esté como esté el verbo. Y ojo, ¿cuántos verbos pueden ver? Roll, was, come, goes, is. ¿Cuántos verbos van en cada oración? ¿Ya los contaron? ¿Cuántos hay, Cecilia, en cada oración? Uno. Eso hacemos cuando hay un verbo en cada oración. Lo único que hacemos es poner el verbo enseguida de la expresión. Nada más. Como ustedes pueden ver, aquí estamos trabajando con un solo verbo. ¿Listo? Y luego el sujeto. El sujeto puede ser the children, a nice café, the bus, Sally, my number, the dog, etc. ¿Listo? Hasta ahí. Vamos a la siguiente parte. Hay una excepción. Nosotros no podemos hacer inversión cuando tenemos un personal pronoun. ¿Cuáles son los personal pronoun? Aquí yo he puesto solo dos ejemplos. It, she. ¿Quién conoce más personal pronoun? A ver. You, we, they. You, we, they, he. ¿Ok? You, we, they, he, I. Cuando tenemos nosotros pronombre personal, no se puede hacer la inversión. Eso sí tienen que recordarlo. Entonces queda here, y como en el anterior, miren, en el anterior habíamos dicho que enseguida de estas palabras viene el verbo. Pero en este caso, nosotros tenemos pronombre, así que no podemos poner al verbo enseguida. ¿Entendido? Si hay pronombre personal, después de estas palabras enseguida viene el pronombre y luego el verbo y lo que haya en la oración. ¿Listo? Vamos a tratar de practicar, ¿ok? Aquí yo les voy a poner 1, 2, 3, 4 oraciones. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. La primera dice, a lady is standing there in front of the club. Dice, una chica está ahí parada frente al club. La siguiente, the king comes here. Aquí viene el rey. Luego dice, your homemade cola is here. Aquí está tu cola casera. Y la última dice, many crazy people are there. Muchas personas locas están allá. ¿Ok? Ahora, van a realizar, elija una oración, y lo que van a hacer es lo que les había mencionado en la parte de acá. Vamos a ver. Esto, donde en primer lugar, ¿sí? Anoten, en primer lugar va el adverbio de lugar. Entonces vamos a ponerlo así. En primer lugar va el adverbio. Luego iría el verbo y luego iría el sujeto. En ese orden, ¿sí? Y luego iría pues lo que sobra, el resto de la oración que sería el complemento. Si es que hubiese un pronombre personal, iría el adverbio, ¿sí? Luego iría el pronombre personal, luego iría el verbo y si hay algo sobrante, pues iría el complemento. ¿Listo? Y luego el complemento, ¿ya? Entonces, vamos otra vez. Les doy 4 oraciones. Elija una y primero identifique dónde está el adverbio. En la primera oración, a lady is standing there in front of the club. ¿Dónde está el adverbio? ¿Cuál es el adverbio? There. Este tendría yo que llevarlo al inicio de la oración, ¿ya? En la segunda oración, a ver, joven toscano. The king comes here. ¿Dónde está el adverbio? ¿O cuál es el adverbio? Come. No, el adverbio es here. Este adverbio lo voy a llevar al inicio de mi oración. Siguiente, joven casar. Your homemade cola is here. ¿Dónde está el adverbio? ¿O cuál es? ¿Cuál es el adverbio que yo debo llevarlo al primer lugar? Here. Here. Muy bien. Entonces yo me fijo que here yo lo ponga en primer puesto. Y vamos con el último. Joven Cortés Matías. Many crazy people are there. ¿Dónde está el adverbio?
Matías, rapidito. A ver, Michelle, ¿dónde está el adverbio? There. There, muy bien. Y a este lo llevo yo a primer lugar. Hacemos todos eso. Primerito escribo mi adverbio. Y voy a seguir esta fórmula, por así decirlo. Entonces, viene adverbio. Enseguida de mi adverbio, déjenme ver. En ninguno de estas oraciones hay personal pronoun, ¿ok? No hay I, you, he, she, it, we, you, they. No hay nada de eso. Entonces yo puedo decir que después del adverbio vendría mi verbo, luego vendría el sujeto y lo que sobre de la oración que sería complemento. Vamos a ver cómo nos queda esto. Inténtelo, por favor. Fernando, ¿cómo quedaría la primera? ¿Cuál es? Espera. La primera, vamos. ¿Cómo quedaría? Siguiendo esta fórmula. Ya sería there standing a lady in the front of the club o algo así. Ya, there is a lady. ¿Qué es lo que hacía? Ponía el adverbio y el verbo. ¿Dónde estaba mi verbo? Era este de aquí. ¿Ya? There is a lady standing in front of the club. ¿Ok? Vamos con el siguiente. Josué, ¿cómo quedaría la siguiente? The king comes here. Here the king comes. ¿Qué viene después del adverbio? Ya dijimos, en primer lugar, here. Hasta ahí ya estamos bien. ¿Qué viene luego? El verbo. ¿Dónde está el verbo, Josué? Here comes the king. Ahí está. Here comes the king. Muy bien, así quedaría. Primero va el adverbio, el verbo y el sujeto. Vamos a la siguiente. Mariu, your homemade cola is here. ¿Cómo nos queda? Rapidito, Mariu. ¿Qué va en primer lugar, Mariu? Aquí está la fórmula. Here is. Y lo que sobra de la oración. Here is your homemade cola. ¿Ok? ¿Qué nos fijamos? Que al inicio vaya el adverbio, el verbo y pues ahí viene el sujeto y complemento. Y la última. Vamos a ver si lo logró Nairobi. ¿Cómo quedaría la última? People. A ver, al último. ¿Qué va en primer lugar, Nairobi? Ya lo dijimos. They. No es they, es there. There. Puedo decirlo yo. A ver, dígame, jovencita. A ver. Quedaría there are. Ya, there are. ¿Qué más? Y de ahí sería many crazy. Muy bien. Entonces quedaría así. There are many crazy people. ¿Sí? There, adverbio. Mi verbo es are. ¿Dónde está el sujeto? Muchas personas locas. Ese es el tema objetivo. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguien tiene algún problema? Lo único que hacemos es seguir la fórmula. Adverbio, un verbo, el sujeto y el complemento. Es decir, lo que reste de la oración. Entonces, ¿de qué me voy a fijar y me voy a asegurar? Que si yo tengo adverbios de lugar o frases adverbiales, que vaya, este adverbio, enseguida el verbo, esté como está el verbo, mi sujeto y todo lo demás de la oración. Eso es el primero, ¿no? Vamos al siguiente. Vamos con negative adverbs. Esta es la segunda forma. Y aquí sí necesito más concentración suya. Cuando nosotros tenemos negative adverbs, es decir, adverbios que representan negación, ¿ya? O an adverb phrase. ¿Cómo le hacemos? Tenemos aquí, tenemos a never, que todos sabemos que significa nunca. Rarely, rara vez. Seldom, que también significa rara vez. Little, como igual, todos son sinónimos. Casi no, nunca, no, rara vez.
¿Qué hacemos cuando yo tengo una oración que contiene este tipo de adverbios negativos? Dice la primera oración, you have never eaten chocolate. Quiero que se fijen que aquí ya tenemos más verbos. En el caso anterior había solo un verbo. Aquí ya tenemos más verbos porque la expresión verbal está cambiando de tiempo. Por ejemplo, dice, tú nunca has comido chocolate, ¿ya? Nunca has comido. ¿Cuántos verbos hay? 2. Have eaten. Hay 2 verbos. ¿Dónde están los verbos? Aquí está el primero, have, y el otro está acá, eaten. Aquí ya tenemos 2 verbos. Cuando ya tenemos 2 verbos o 3 y hasta 4 con estos adverbios negativos, ahí sí le vamos a aplicar la forma de pregunta, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? En primer lugar, voy a hacer que mi adverbio negativo vaya en primer lugar, ¿sí? Vamos a ver. Pongo mi adverbio negativo en primer lugar, quedaría aquí. Y luego, la forma verbal va a ir en forma de pregunta. Have never eaten. ¿Cuál es el verbo auxiliar? Have. You. Eaten chocolate. ¿Sí? Como si estuviera haciendo una pregunta. Si yo le digo, haga una pregunta a you have never eaten chocolate, usted va a hacerlo así. En primer lugar va el auxiliar, luego va el sujeto, el verbo y el complemento. Ahí sí, entonces yo le puedo poner la siguiente fórmula. Iría mi adverbio negativo, ¿ya? Iría mi adverbio negativo, luego iría una forma de pregunta, ¿ok? Iría la forma de pregunta enseguida. Entonces, ¿cómo quedaría con rarely? Como les dije, pongo a rarely en primer lugar. ¿Y quién me dice cómo quedará? Dice, John had rarely done any work. Es lo mismo que hicimos arriba. ¿Cómo queda? Rarely had John done any work. Perfecto. ¿Qué digo? Rarely had John done any work. Had John done any work. Miren, viene mi adverbio negativo y luego todo esto que ustedes ven aquí, todo esto es forma de pregunta, como normalmente se hace una pregunta. Auxiliar, persona, verbo y lo que sobra de la oración. Vamos a ver Washington. ¿Cómo nos quedaría la siguiente? Con el mismo formato. Seldom. ¿Ok? Seldom Robert went. No. Seldom. Sí, seldom Robert went Ya. there. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Un ejercicio mental, chicos. Digamos que seldom no está en esa oración y la oración solo es Robert went there. Y yo le digo, haga la pregunta. Robert went there. ¿Cómo queda la pregunta? Porque yo aquí prácticamente lo único que hago es tomar a seldom, ponerlo al inicio de mi oración y luego me queda Robert went there. Y a eso yo le debo hacer una pregunta. Yo le debo poner en forma de pregunta. ¿Cómo nos queda? ¿Cómo sé cómo hacer la pregunta aquí? ¿Quién me dice? There pongo primero. Robert went. A ver, primero dígame Stephanie y luego Washington. There seldom Robert went. There, seldom, Robert. Ya, en este caso, ya, sí te entiendo. Estás fijándote en there, pero aquí nosotros nos estamos fijando en negative adverbs. Es decir, digo que yo, seldom va en primer lugar y lo demás no se topa, solo se hace forma de pregunta. A ver, Washington. Sería seldom there went Robert. ¿Verdad? Yo quiero hacer. A ver, vamos, Pues Shirley. toma. Seldom did Robert went there. Así. No nos olvidemos cómo hacer una pregunta. Aquí tengo el verbo went y went es del pasado simple. Por ende, yo cuando tengo pasado simple uso mi auxiliar did. Robert es la persona. El verbo went vuelve a su forma normal y lo que sobra de la oración en este caso es there. ¿Ok? Eso sería, por eso les dije, tienen que hacer una pregunta. Vamos con la última, a ver si lo logramos. Dice, I little know about Peter. Sé muy poco sobre Peter.
como les digo, traten de no confundirse con estos adverbios porque yo little simplemente lo voy a poner al inicio de la oración y luego me queda I know about Peter. Peter, ¿cómo hago la pregunta? La pregunta. Es decir, lo que tengo que hacer simplemente es formato de pregunta, pero no estoy haciendo una pregunta. Solo es esa forma. Entonces va little, ¿qué más? Does. ¿Cuál es el auxiliar para I? Do. Do. La oración está en presente, me fijo en el verbo. El verbo know es tiempo presente, entonces me va a quedar así. Little do I know about Peter. Little do I know. ¿Por qué do? Porque está la oración en presente. El auxiliar para I es do. Si estuviera she, fuera does. ¿Ya? El verbo vuelve a su forma normal si es que tuviera una S, por ejemplo, y lo que sobra de la oración. ¿Cierto? Lo que estamos haciendo es recordar la estructura de oración nada más. ¿Ya? Vamos por acá a ver si avanzamos una más. A ver, ¿quién me dice cómo quedará esta? Con never. Andrew has never worked so hard. Sería never has Andrew. No, never has worked. No, Andrew worked so hard. Ujú. Aquí les voy a poner para los demás. ¿Ya? Voy a borrar esta partecita de aquí. Muy bien, Alison, Ponce. Alison, eso, no te veía. Listo. Muy bien, Alison. A ver, la primera, como dijo Alison, ¿qué hago? Pongo never al inicio y luego le doy forma de pregunta. ¿Cómo sé que aquí va has? Cuando nosotros tenemos has, have, had, ese es el auxiliar, ¿sí? Entonces va en primer lugar, never has Andrew worked so hard. Listo, queda de esa manera. La siguiente, Susie had rarely done any work. ¿Puedo yo, Lizzie? A ver, primero Washington y luego Shirley. Vamos. Really had Susie done many work. Muy bien. Rarely had Susie done. Perfecto. Cuando tenemos auxiliares como had, have, has, ese es el auxiliar. Susie has done. Y simplemente pongo mi adverbio en primer lugar. ¿Cómo queda la siguiente? Teacher, yo le iba a decir otra cosa. ¿Por qué no se cambia el worked a presente? No, el de arriba, worked. Ah, ya, porque esto está usando el present perfect, ¿sí? Y el present perfect se forma con el have o con el has, dependiendo de la persona, y luego viene un verbo en pasado participio, ¿sí? No es lo mismo que el pasado simple, donde si solo estuviera worked, solito, en pasado, ahí sí va did work. Pero en este caso, la formación de la estructura gramatical es present perfect. Y el presente perfecto se forma con el have o el has, más el verbo en pasado participio, y este no se puede cambiar porque la estructura es con has. Donde esté el has o el have, el verbo está en pasado participio a como de lugar. ¿Listo? Por lo mismo aquí dice had Susie done. ¿Sí? ¿Ya? Vamos para acá. ¿Cómo queda el siguiente? You seldom write. A ver, Stephanie. Seldom do you write an email? Perfecto. Seldom do you write. Aquí está mi estructura de pregunta. Y la última, we little know about the new school. We little knew about the new school. ¿Ya se me quedaron en trance? Ya le puedo decir, Lizzie. Ok, vamos. ¿Cómo quedaría? La señorita que dijo yo. Vamos, vamos. Uy, estamos mal con el inter. Little did we know. Little. Por ahí está. Ajá. Did we know about the new school. Perfecto. Little did we know. Porque mi verbo está en pasado simple. Si notas, Shirley, la diferencia, aquí solito está el verbo en pasado y arriba estaba compuesto con has.
¿Ok? Sí, Licen, gracias. Listo, mis queridos chicos. Hasta aquí nos vamos a quedar. No les dejo tarea. Lo que sí, voy a mandar las diapositivas a Educay y vayan pasando asignatura. No es para mañana, pero es para que ya tengan esto listo, ¿no? En su cuadernito. Así que listo, jóvenes. Nos vemos el día de mañana. No, a la 7ª o a la 6ª hora ¿cómo es? Se me fue. La hora de tutoría, porque tengo 2 invitados especiales y quiero que todos estén ahí. Listo, jóvenes, nos vemos después del receso.